En México, el 2% de los pacientes hospitalizados muere y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos. Es por eso que hoy nos acompaña la licenciada en Administración María Rangel Ramos, jefa del Departamento de Calidad de Enfermería, con el tema Acciones esenciales para la seguridad del paciente.
Bueno. Entonces se emite el 8 de septiembre del 2017 y es así como nosotros estamos obligados a tener el conocimiento de ello. Bueno, ¿y bajo qué contexto se presta la atención? Reducir el riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención en salud. Tenemos automáticamente cuando se nos da una cédula profesional y un título, tenemos el conocimiento. No debemos de decir que carecemos de él. Estamos obligados a actualizarnos constantemente y con los recursos disponibles. Muchas veces ponemos como pretexto eso. No me dan los recursos disponibles. No tengo los recursos óptimos para brindarle calidad. Es con lo que tengamos, ¿sí? A la mano. Con lo que tengamos y con lo que podamos. Obviamente, si una cama no funcionan, si están fijos, pues deben de estar fijos arriba. Si, por ejemplo, sabemos que es un paciente que está gravemente comprometido en que se va a caer, pues tenemos que informar a nuestro jefe inmediato. Es un paciente que tiene grande riesgo de caerse y no lo puedo tener allí, hay que cambiarlo inmediatamente, hay que gestionar otra cama para que él esté en el mayor, con la mayor seguridad, el familiar que debe de estar constantemente allí. Entonces, los recursos disponibles con los que tengamos. Muchas veces sí es eso lo que nosotros siempre ponemos, ¿sí? Es que no tengo el recurso, no tengo el equipo, no tengo el material, ¿sí? Pero si no lo tengo, también hay una nota en donde nosotros, o una bitácora en donde nosotros podemos plasmar que no tenemos lo necesario, ¿sí? Si omitimos alguna administración de algún medicamento porque no lo hay y el paciente no lo puede comprar, debemos de plasmarlo en una bitácora donde nos respaldemos porque no lo estamos administrando, ¿sí? Si hay una cama que no, nuevamente, que no le ajustan, no ajustan los barandales, debemos de colocarlo, que tenemos el conocimiento de que esa cama no funciona, se le informa al familiar y se le informa al jefe inmediato. Y ahí ya nos estamos respaldando nosotros. Pero eso es muchas veces lo que nos hace falta, respaldarnos. Y respaldarnos, saber utilizar las bitácoras, utilizar nuestras notas de enfermería. En toda nuestra hoja de registro, de acuerdo al modelo del cuidado, tenemos el que estamos haciendo la valoración de caída, la valoración de lesiones, la valoración del dolor, pero a veces lo omitimos. Y al omitirlo, cuando nos vamos a algún caso legal, es cuando nos decimos, pues no lo plasmaste y lo debiste haber plasmado. Aquí no estaba plasmado que la cama no funcionaba y el paciente o el bebé cayó y falleció porque la mampara no funcionaba, pero yo no di aviso. Sí, no hubo algo que me respaldara a mí como trabajador. Porque es cierto también, nos dicen, pues es que no nos dan lo que necesitamos, sí, pero también nosotros pues tenemos el conocimiento y no lo plasmamos. ¿Sí? Entonces, bueno. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son acciones específicas que disminuyen la probabilidad de que los riesgos existentes en el sistema. Siempre va a haber un riesgo existente, ¿sí? En un paciente. Un paciente puede sufrir un accidente durante un proceso de atención, pero si desconocemos no ponemos nuestro conocimiento en práctica, pues vamos a estar muy propensos a que nuestros pacientes se caigan. Por ejemplo, ¿qué pasa en el servicio de gineco? Sabemos que la paciente tuvo un parto prolongado, sabemos que tuvo un sangrado mayor al que debía de estar contemplado, que cursó con un periodo de hipertensión y al siguiente día no le damos las recomendaciones necesarias para que no se levante, para que se quede sentada en la cama por unas 15 minutos y que no se sienta mareada, que el familiar la debe de acompañar y resulta que cuando va al baño pues se desvanece.
y se desvanece a mitad del baño o se desvanece a mitad del pasillo. Pero no le dimos esta indicación a la paciente sabiendo que nosotros tenemos el conocimiento de que esa paciente no se podía levantar sola, ¿sí? O tenía que levantarse acompañada de alguien, ¿sí? Entonces debemos establecer barreras de seguridad de manera correcta y en el momento oportuno. Por eso tenemos el conocimiento. Y bueno, las 8 acciones esenciales que nosotros debemos de conocer y que cualquiera que en el momento de la acreditación nos pregunte, dime la acción esencial número 3, dime la acción esencial número 1, las debemos de tener el conocimiento. En sus servicios hay carteles de acciones esenciales, están a la mano en sus computadoras ya, las jefas de servicio dejaron en sus servicios en el equipo de cómputo o impresas, ya les pedimos que lo hicieran para que ustedes las tengan a la mano. Sí, aparte porque a veces nos dicen, ¿qué pasa? Es que pues no tengo datos, no voy a gastar datos aquí para googlear. Entonces, no, ya se tienen a la mano ahí. Y si no las tienen, pues háganoslo saber para poderlos tener en sus servicios. Sí, las 8 acciones esenciales, la número 1 es la identificación del paciente. Número 2, comunicación efectiva. La número 3, la seguridad en el procedimiento en el momento de la medicación. La número 4, seguridad en los procedimientos. En la número 5 tenemos la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. La número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caídas. La número 7, registro de análisis y eventos adversos, centinelas o cuasifallas. Y en la número 8, que sería la englobada, que es la cultura de seguridad del paciente. ¿Sí? Bueno, y como la número 1 decimos, ¿por qué pues nos dicen tanto que tenemos que tener esta parte de la identificación del paciente? Pero sí nos hemos dado a la tarea de que hay pacientes que en un mismo día podemos tener un paciente que se llame, que tenga el mismo nombre y que tenga el mismo apellido, ¿sí? Que sea Rosa Juárez y tengamos 2 Rosas Juárez en el servicio de ginecobstetricia, ¿sí? Pero el segundo apellido es el que ya no empata, ¿sí? Y que con qué lo vamos a desempatar con la fecha de nacimiento, ¿sí? El objetivo, ¿cuál es? Rectificar la identidad del individuo como persona a quien se pretende dar el servicio o tratamiento, hacer compatible el servicio o tratamiento con este individuo, ¿sí? Otro punto importante y que nosotros manejamos a los neonatos es que cada neonato debe de tener su pulsera de identificación igual que el paciente adulto, ¿sí? En cualquier momento un paciente puede estar consciente y puede estar ya inconsciente, o puede estar somnoliento, o puede estar estuporoso, en el momento en que ya no nos va a decir cómo se llama, ¿sí? O puede llegar al servicio de urgencias como paciente desconocido, ¿sí? Algo que nos pueden preguntar en la acreditación, si llega un paciente desconocido, ¿cómo lo vas a identificar? ¿Cómo lo identificarían? ¿Cómo creen que lo podríamos identificar? ¿No? Si es un paciente que llegó sin familiar, que llegó accidentado, que llegó sin ninguna identificación, porque a veces salimos sin ninguna identificación. Sí. Ajá. Pero fíjense, hay muchos femeninos y muchos masculinos y puede haber que no en los primeros momentos no hay un expediente, no hay un número de expediente porque va llegando el paciente, ¿sí? Si ponemos es de tez morena, pues tenemos muchos pacientes que somos de tez morena. De cabello oscuro, pues hay muchos pacientes que son, pero siempre hay que buscar un rasgo físico que lo caracterice. Por ejemplo, un tatuaje. Por ejemplo, que no tenga que esté amputado, si está amputado. Que tenga un rasgo físico que lo caracterice no como los demás, sino único, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía yo, actualmente muchas personas traen tatuajes, ¿sí? O ¿qué otro rasgo les gustaría? Una cicatriz. Una cicatriz, por ejemplo, sí, una cicatriz en el brazo, vamos, cuando les ponen en traumatología, una prótesis,
Una prótesis, sí. Entonces hay que buscar algún rasgo característico que lo identifique como único, ¿sí? En ese caso. Fue algo de lo que nos preguntaron en la acreditación ahorita cuando vino la supervisión estatal. Entonces, pues sí, para que ustedes pasen la voz y pues sí sea algo que, porque nos puede pasar, todas podemos estar en el servicio de urgencias y nos puede pasar que no identifiquemos o que cuando las pacientes que llegan de los asilos, de las casas de ancianos que las traen y las tenemos en el servicio de medicina interna, en el servicio de cirugía. ¿Sí? Pues por eso es que es muy importante la ficha de identificación junto con la pulsera de identificación, porque en cualquier momento nuestro paciente puede de estar consciente a estar inconsciente. En las áreas de alojamiento conjunto, en las áreas de neonatos, pueden haber y han surgido los cambios de neonatos de una cuna a otra, de un bacinete a otro, sobre todo cuando ya están estables, cuando ya no tienen otro tipo de dispositivos más que están en crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Y lo único que los caracteriza va a ser la pulsera de identificación. ¿Sí? La barrera de seguridad, entonces sería el nombre completo del paciente con la fecha de nacimiento y lo vamos a ver antes de administrar el medicamento, antes de administrar un hemodiderivado, antes de la extracción de sangres o toma de muestras, antes de realizar algún estudio de gabinete, antes de realizar algún procedimiento quirúrgico y antes de alguna dotación de dieta. ¿Cuántas veces pasa que de la noche a la mañana hay un egreso y un ingreso rápido? Porque la cama se desocupó y de la madrugada pasaron a la paciente y la paciente por algún motivo se fue de alta voluntaria muy temprano y el servicio de dietas pasa y le deja una dieta a un paciente que estaba en ayuno. ¿Sí? Que es un paciente nuevo que ingresa nuevo y lo dejaron en ayuno y el paciente que egresó tenía una dieta normal. Entonces todos tenemos que ver en las acciones esenciales para la seguridad y resulta que se tiene que cancelar a la cirugía porque pues el paciente dice, pues a mí me trajeron dieta, pues yo como a lo mejor se suspendió y hasta la tarde es la cirugía. Así nos ha pasado, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante las barreras de seguridad en cada procedimiento. Y no solo a nosotros, enfermería, nos compete a todo el equipo de salud. Entonces, el nombre completo del paciente en la pulsera. Nunca se utilizará el número de cama, como lo era antes. El paciente de la cama 32, el paciente de la cama 27, ¿sí? Y la fecha de nacimiento, que es un dato que va a desempatar con cualquier otro paciente que se pudiera llamar igual y que estuviera que no pudiera hablar por él mismo, ¿sí? En la comunicación efectiva, nos dice que es reducir los errores durante el traspaso de pacientes, cambios de turno, mejorando la comunicación entre los profesionales de la salud, de forma que se proporcione la información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención al paciente mediante el uso de la herramienta SAFS, que no es más que lo de que es leer, escuchar y escribir, ¿sí? El objetivo es asegurar la comunicación efectiva, oportuna, inequívoca, completa en la percepción telefónica y o verbal, ¿sí? Indicaciones médicas, resultados de estudios de laboratorio o gabinete, ¿sí? Y esto es para mejorar la comunicación, algo que ya se volvió a reimplementar en todos los servicios, que era la bitácora de comunicación, que nosotros decimos es que es algo que es por demás, porque pues sí se alcance a escuchar, pero ¿cuántas veces no nos equivocamos y nosotros decimos, aplícale furosemide de 40 miligramos intravenoso y yo escuché 20 miligramos? O yo le apliqué nada más 20 miligramos y el médico me dijo no, 40 o viceversa. Él me dijo 40 y y entonces él me dijo 40, yo le administré 40, pero él a la vuelta de la media hora me dice, no, es que te dije 20 miligramos, no, me dijo 40, no, te dije 20. ¿Cuánto tiene que ver en el tratamiento de un paciente? ¿Sí? En algo que, por ejemplo, pues no va a tener algún evento adverso. Va a ser, el paciente va a orinar más, pero bueno, no va a haber ningún evento adverso. Pero ¿qué tal en un medicamento donde sí puede haber un evento adverso? ¿Sí? En el que nosotros no nos estamos protegiendo. Entonces, al recibir una indicación médica telefónica o comunicar un resultado de laboratorio o imagen, se debe seguir los siguientes procesos y no solamente telefónica. Debe de ser cuando lo estamos haciendo de manera verbal y rápida, ¿sí? Escuchar, se escucha completamente la indicación y el resultado, se escribe la indicación o el resultado tal como se escuchó, se lee en voz alta
porque debemos de hacer esa mnemotecnia de regresar lo que él sí me dijo, 40 miligramos de furosemide, y se confirma que se dio la indicación, el resultado que se leyó es el correcto. Se transcribe la indicación en el resultado o la bitácora al expediente. Nosotros tenemos que tener la bitácora para transcribir lo que me está indicando. ¿Cuántas veces el médico se va y nada más me lo deja indicación verbal? Y pasa de que vamos a pasar de un turno a otro. Y hay mucho, ese es un problema que tenemos en el que pasamos de un turno a otro y es que me dijo de vía verbal, ya después viene a indicártelo, pero nosotros no tenemos ninguna indicación por escrito. Nosotros podemos escribir en la bitácora de comunicación efectiva, se indicó 40 miligramos de furosemida intravenoso a las 13 horas, se aplicó, queda pendiente la indicación en expediente clínico. Y ahí ya nos estamos deslindando nosotros y estamos pasando la información. ¿Por qué? Porque se le puede volver a pasar al paciente la misma dosis. Y más aún, todavía que cometemos el error de no hacerlo en una bitácora, no lo escribimos en las notas de enfermería. ¿Cuántas veces nos ha pasado en que no se transcribe a la nota lo que se dio como una indicación verbal y dicen, bueno, sí se le aplicó, no se le aplicó, pues háblale. Y ya le tenemos que hablar a la compañera por teléfono para preguntarle si sí se aplicó ese medicamento, si sí se lo, si sí se lo dieron vía verbal y si sí se le aplicó. ¿Sí? Cuando tenemos una bitácora de comunicación efectiva en la que tenemos que transcribir todo. ¿Sí? Y eso pasa constantemente, pero vemos la bitácora y decimos, no, es que casi no, esa no se utiliza porque no hacemos uso de esa bitácora. ¿Sí? La acción esencial número 3, seguridad en el proceso de la medicación. El objetivo es fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación y administración de los medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes derivados del proceso de la medicación. Y nos pasa constantemente. ¿Sí? Barreras de seguridad. Todavía al día de hoy decimos, ¿cuántas barreras de seguridad tiene un electrolito o un medicamento de alto riesgo? Decimos, son 3, ¿sí? Un círculo rojo, que es el que nos va a decir que es un medicamento de alto riesgo, que todo electrolito debe de tener. Un círculo de acuerdo al color del electrolito, que va por encima de donde está la etiqueta, ¿sí? Cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio, y que debe de estar etiquetado de acuerdo al color del electrolito, porque nos va a hablar de la gravedad o el riesgo de ese medicamento. Y el último círculo que va a estar a un lado de la fecha de caducidad, ¿sí? Este debe de ir siempre a un lado de la fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque es fácil de detectar. Si yo digo, ¿qué caducidad tiene? Pues le doy la vuelta y ya veo que es verde y a lo demás ahí está a un lado la fecha de caducidad. Si este electrolito, porque no se utiliza en el servicio, cambia, debo de colocar el nuevo círculo por encima del verde, por ejemplo, que ya cambió. Si cambia de un verde a un amarillo, lo debo de colocar por encima. Porque ¿qué pasa? Que luego encontramos que tiene una etiqueta verde y luego tiene una amarilla y luego tiene una roja, pero las tiene en diferente lugar. Entonces nos confundimos. Si nosotros la sobreponemos, pues ya estamos diciendo automáticamente que está cambiando de semaforización, ¿sí? Entonces, un electrolito debe de tener 3 etiquetas. La R de riesgo, la del electrolito de acuerdo al electrolito que se nos está hablando y de acuerdo a la caducidad o a la semaforización del medicamento, ¿sí? Y existen otro tipo de medicamentos en el proceso de medicación para la seguridad de alto riesgo, como son las insulinas, los anticoagulantes, los citotóxicos, los citofármacos y los electrolitos que ya hablábamos, los concentrados. ¿Y qué pasa? De que se ha dado, y lo sabemos, que en lugar de administrar una insulina rápida, administra una insulina de acción intermedia, o administro una insulina de acción lenta, o administro o no sé la dosis y la administro en mililitros y no en unidades. Por eso está contemplado que es un medicamento de alto riesgo. ¿Por qué? Porque conlleva a la seguridad del paciente. Si yo le aplicamos a una paciente que no es diabética insulina por equivocación, porque no aplicamos los 10 correctos, pues la podemos llevar a la muerte y ya ha pasado, ¿sí? Llegó a pasar aquí en el servicio en el que una paciente cayó en shock y se convulsionó por pasar una dosis de insulina
que no era para la paciente, era para la otra paciente, porque a veces cometemos el error de durante el proceso pensamos que es más rápido llenar una hojita primero, ir llenando la hojita con las glucosas y con las insulinas y después ya llenar nuestra hoja de enfermería. Y ese fue el error que se cometió en ese momento, en el que el personal llevaba su hojita y ella vio puso escribió mal en el número de cama a la paciente que tenía unas cifras de hiperglucemia y ya ella fue a la que le aplicó la insulina. Cuando era una paciente, era la paciente de la cama siguiente, pero ella se dirigió por el número de cama. Vean por qué es tan importante el no dirigirnos por el número de cama, sino por el nombre de la paciente y corroborar nuestros 10 correctos, ¿sí? Entonces deben de estar en un estante aparte, deben de estar con una R de riesgo o en varios servicios se utilizan los refractarios de color rojo para colocar este tipo de medicamentos, ¿sí? Y entonces debemos de utilizar pues nuestro paciente correcto, nuestra barrera de seguridad, nuestro medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta y el registro correcto del medicamento que estamos utilizando, ¿sí? Otros medicamentos con los que nos equivocamos mucho son los medicamentos llamados LASA, ¿sí? Se deben colocar alertas visuales al momento de prescribirlos y o transcribirlos que haga evidente la diferencia entre estos medicamentos. Y hay muchos medicamentos que son, por ejemplo, la digoxina y la dorixina. Se oyen igual, ¿sí? Pero son muy diferentes. Es muy diferente que yo le aplique a un paciente dorixina a que le aplique digoxina. Pero en el momento que yo lo agarro y no leo bien la etiqueta, me puedo llegar a equivocar, ¿sí? Y puedo ocasionarle la muerte a un paciente. O medicamentos que son parecidos en su presentación, pero son diferentes. Por ejemplo, una ampicilina y una dicloxacilina son diferentes, son iguales, pero son diferentes de antibiótico, ¿sí? O por ejemplo, el agua inyectable o como ahora viene el cloruro de sodio, ¿sí? Nos pasa. Pero nos damos en automático que al ver la imagen lo agarramos y es por eso que se ha dado la tarea de que nos confundimos con mucha frecuencia. Aparte de que ahora, por ejemplo, el furosemide, la metoclopramida vienen en frascos ámbar y vienen difíciles y son algo que también nosotros ya lo hemos notificado como calidad de que son medicamentos que corremos el riesgo de equivocarnos porque incluso no se lee bien, no se alcanza a leer bien, pero bueno, para eso tenemos pues que tener la peculiaridad de estar leyendo las etiquetas, ¿sí? Para evitar equivocarnos. ¿Hasta ahí ninguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, en la acción esencial número 4 nos habla de seguridad durante los procedimientos. El objetivo es reducir eventos adversos y eventos centinela derivados de la práctica quirúrgica, procedimientos de alto riesgo fuera de quirófano por medio de la aplicación del protocolo universal en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Y nos habla la lista de verificación de seguridad durante la cirugía también, ¿sí? Que es algo que con frecuencia nos dicen, es que a enfermería le corresponde. No, a cada uno nos corresponde lo que nos toca, ¿sí? Antes del procedimiento, el paciente confirma la identidad del paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento y el consentimiento informado. Es algo que nos corresponde a nosotros como personal de enfermería, porque es lo que recibimos de lo que es del servicio de hospitalización a nuestro servicio, ¿sí? Al servicio al quirófano, ¿sí? La demarcación del sitio quirúrgico, y dentro de él los signos vitales, la glucosa capilar y si es hipertenso. Es algo que nosotros debemos de corroborar antes de la cirugía. En la pausa quirúrgica, confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función, el cirujano, el anestesista, la enfermera y confirmar verbalmente. La previsión de eventos críticos, el cirujano debe de dar alerta, el equipo de anestesia y el equipo de enfermería también revisar. Se ha administrado profilaxis antibiótico en los últimos 60 minutos, es algo que también lo vemos desde el antes y durante, ¿sí? Y después del evento quirúrgico, el enfermero confirma verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento,
Que los recuentos de instrumentos, gasas y agujas son correctos y es algo que nos compete a nosotros como a la instrumentista y la circulante. Y que todos firmen, el cirujano, el anestesista y el enfermero revisan los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Entonces nos compete a todos. Cada quien debemos hacer lo que nos corresponde, pero y no decir, pues no, yo no lo hago porque el cirujano no lo hace o el anestesista no lo hace. Si no lo hacen ellos, pues yo hago lo que me corresponde a mí, ¿sí? Y en algún momento, pues, en el momento de la acreditación, pues tendrán ellos que decir por qué no lo hacen. Dentro de ese también tenemos tiempo fuera de los procedimientos, fuera de quirófano. Pacientes con un acceso, que se les pone un acceso vascular y que se les va a administrar hemocomponentes en la toma de una biopsia, en la radioterapia, en el momento de la hemodiálisis, en el momento de los procedimientos y en una prescripción y en estudios contrastados. En todo tenemos que tener esa prevención y esas barreras de seguridad. Dentro de la acción esencial número 5 tenemos la reducción de riesgos asociados a la atención en salud. ¿Sí? El objetivo esencial es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención en salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de la atención. No nos habla más que de lo que es el lavado de manos. Y sabemos que el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, el lavado de manos va a ser esencial para la prevención de infecciones asociadas. ¿Sí? Y esto nos habla en los 5 momentos. ¿Sí? El lavado de manos, ¿cómo lo debemos de hacer? En todos los servicios hay los carteles para que nos hagamos un adecuado lavado de manos. Que no haya a veces el material adecuado, eso también lo es. También es indiscutible y es cuando vemos automáticamente que empiezan a elevarse las infecciones asociadas, que hay algún paciente que tiene alguna infección asociada. Los 5 momentos durante los cuales debemos de recordar, pero no por ello, no porque nos falte el material en ocasiones, pues cuando lo hay debemos de tratarlo de hacer, ¿sí? Si no tenemos el jabón, tenemos el gel. Si tenemos el jabón que a veces no deberíamos, pues podemos utilizar el jabón quirúrgico. Cuando no hay jabón del que tenemos para lavar las manos, a veces se implementa el jabón quirúrgico. Pues que no es lo más adecuado, pero es lo que tenemos, el recurso disponible. Que a veces no tenemos las sanitas individualizadas, pero tenemos el de rollo de óptico, pues debemos de utilizarlo, debemos de tratar. Que a veces no lo hay, pues tenemos las compresas. Y por esto estamos evitando las infecciones asociadas, ¿sí? Cada una podemos traer una compresa, cada una hacemos la sanitización de nuestra área y con esto evitamos, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos el recurso? Hay veces que lo tenemos y al quitarnos los guantes no nos lavamos las manos. O antes de ponernos los guantes no nos lavamos las manos, ¿sí? Y acuérdense que el lavado de manos no está sustituido en nada. Si nos vamos a poner o nos quitamos los guantes, decíamos que traía guantes, tenemos que hacernos el lavado de manos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros somos muy dados a juzgar? Pues es que la institución no me da, yo traigo mis anillos, yo traigo mis aretes, yo traigo mis collares, yo traigo todo. Pues sí, pero no vemos también que no automáticamente no estamos protegiendo al paciente, sino todo ese tipo de microorganismos nos los estamos llevando a la casa. Nos estamos llevando a la casa con nuestros niños, con nuestros familiares, con nuestros papás. ¿Cuántas veces nos están enfermando recurrentemente y no sabemos por qué? Porque traemos todo ese tipo de alhajas y que pues es automáticamente que nos llevamos, arrastramos todos los microorganismos, ¿sí? Y automáticamente pues no estamos protegiéndonos ni nosotros mismos, ¿sí? Y dentro de lo que le compete a la institución, que es la reducción de riesgos, pues la monitorización del agua, el abasto de los materiales necesarios, la educación a paciente y familiares, que es algo en lo que nosotros también tenemos que entrar. Cuando tenemos un paciente que está aislado, cuando tenemos un paciente que llega que va a ver a su familiar en las áreas de neonatales, el lavado de manos, las medidas de seguridad estrictas para que entren a ver a estos pacientes en las terapias intensivas, pues son una capacitación continua que debe de estar dando el personal, ¿sí? Y la monitorización y evaluación de los eventos relacionados a estos.
decimos que cuando no hay material, pues aumentan automáticamente las infecciones, ¿sí? Y que ya no debemos desconocer qué medidas debemos implementar para un paciente que está aislado, para un paciente que va a quirófano, para un paciente que está en hospitalización, ¿sí? Para un neonato no debemos de desconocerlo, ya tenemos que tener el conocimiento, el lavado de manos y las medidas de seguridad, las barreras de seguridad que debemos de tener, ¿sí? Dentro de la acción esencial número 6 nos habla del riesgo de daño al paciente por causa de caída, lo hablábamos al principio de la plática, ¿sí? El objetivo es prevenir el daño del paciente por causa de caídas por medio de la evaluación y reducción del riesgo de caída, ¿sí? Cada que nosotros tenemos un paciente, tenemos la obligación de hacer nuestra valoración. Valoramos qué tipo de paciente es un paciente que está consciente, es un paciente que está tomando medicamentos sedantes, medicamentos que estén comprometiendo su estado de alerta, ¿sí? Que disminuyan, es una paciente obstétrica, es una paciente que tiene grande riesgo de lesión, y todo eso lo hacemos en la ficha de identificación, en la que tenemos nuestra valoración. La valoración del riesgo de caída, la valoración del riesgo del dolor, para saber si está totalmente consciente y puede sufrir una caída, ¿sí? Y entonces las medidas de seguridad o la barrera que vamos a tomar es verificar que el freno de la cama y de la silla de ruedas estén puestos. ¿Cuántas veces se va a sentar el paciente en la silla de ruedas y no le pusimos el freno o no sirve? ¿Sí? Y nosotros debemos de conocer. Mantener el nivel de la cama en la posición baja. Si sabemos que es un paciente que deambula, pues tenemos que tener el conocimiento de que la tiene que tenerlo más abajo y no se esté brincando, porque pues si está con las puntitas y es una paciente ya de edad avanzada, pues automáticamente la estamos poniendo en riesgo de que ella se caiga. Mantener elevados los barandales de la cama. Si nuevamente decimos, si es una paciente que tiene grande riesgo de caerse, pues necesitamos avisar que ella necesita que tenga los barandales funcionando. ¿Cuántas veces no sube, no eleva o no baja el barandal? ¿Sí? Entonces tenemos que tener, para eso tenemos que valorarla. Mantener la habitación iluminada. Nos compete a nosotros y le compete a mantenimiento. Es algo que nos compete, es algo multidisciplinario. Yo ya avisé a mantenimiento que nos cambien las luces, pero si mantenimiento no va, pues tengo que, una bitácora donde yo avisé varias veces y no se ha presentado. Comprometer al familiar y al acompañante del cuidado del paciente es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y que es algo que tenemos que trabajar en el área de hospitalización. ¿Por qué? Porque los familiares se prestan mucho a irse y venirse, y ahorita la dejo 5 minutos, se le encargo tantito y el tantito son media hora, 40 minutos. Y también es algo que tenemos que nosotros, si usted se va, su paciente tiene grande riesgo de caer. Entonces yo no puedo estar porque somos 6 pacientes. A veces decimos, híjoles, que pues también pues no, hay cosas que tenemos que obligar al familiar a que se haga responsable de su paciente, ¿sí? Pedir al paciente que solicite ayuda para la deambulación al baño y a sentarse. ¿Cuántas veces no tenemos que valorar si él puede irse a bañar solo o tiene que tener un acompañante? Mejor que tenga el acompañante. Pero a veces decimos, ay, no, prefiero que esté solo. Pues no, el acompañante tiene que estar ahí porque en cualquier momento se nos puede caer, se nos puede desvanecer, ¿sí? Que lo acompañen al aseo y orientar y asistir a los padres sobre cómo cargar en brazos al neonato. Hasta eso tenemos que comentarles, ¿sí? Muchas veces decimos, híjole, ¿cómo puede ser? Pero hay veces que el papá no es capaz de cargar a su bebé. Nos ha pasado cuántas veces que está temblando y de verdad corre el riesgo grande de que se pueda caer el bebé. ¿Por qué? Porque el papá, pues ya es una cuestión psicológica que tenemos que trabajar o que tiene que trabajar el servicio de psicología con él para poderlo. Y más cuando los bebés son muy prematuros, que sienten que se les van a quebrar. Así lo dicen ellos, ¿sí? En la acción esencial número 7 nos habla del registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas. El objetivo es generar información de estos eventos para la toma de decisiones que prevenga la ocurrencia. No es más que la bitácora o anotar un evento adverso es tener
la información veraz de por qué sucedió y qué falló en esa parte del sistema. Les hablaba yo de la administración equivocada de la insulina, ¿sí? Y ahí qué falló, que no hizo los correctos, ¿sí? Que se le hizo muy fácil, se le hizo fácil y al hacérsele fácil pudo se pudo haber costado la vida de esa paciente que hubiera muerto. Imagínense si hubiera muerto y hubiera sido un evento centinela, ¿qué hubiera pasado con ese personal? Pierde su cédula, pierde su título, pierde su trabajo, pierde todo. ¿Por qué? Porque una parte del sistema de la administración de medicamentos falló. ¿Sí? Entonces, para eso es para decir qué falla, qué pasó durante ese proceso, qué falló y hacer una oportunidad de mejora. Nosotros vemos en las áreas de hospitalización, por ejemplo, la caída de pacientes. ¿Por qué ocurre? En las áreas de neonatos, ¿por qué hay tantas fracturas de los catéteres? Y decimos, ¿qué falta? ¿Qué falla allí en esa parte? Pues falta el lavado del catéter, el lavado de la vía. Pues hay que verlo de cerca. ¿Por qué? Porque no puede ser que se esté exponiendo a un bebé a tanto catéter porque se está fracturando un catéter y porque está viendo una parte de ahí, está fallando en el sistema de la administración del medicamento. ¿Sí? Entonces, pues, vamos, la circunstancia notificable se dice que es una situación con gran capacidad de causar daños, pero en la que no se produce ningún incidente, una circunstancia, fue algo que pudo haber pasado. Por ejemplo, híjole, es que me andaba equivocando y andaba cogiendo una dorixina en lugar de una digoxina. Por eso fue que se dio a la tarea de decir que eran medicamentos LASA, que eran medicamentos muy parecidos. ¿Por qué? Porque hay una donde estamos haciendo la retroalimentación que nos estamos equivocando porque son medicamentos muy parecidos. Así podríamos darnos cuenta de algún otro medicamento que tenga el riesgo, ¿sí? Ay, perdón, es que se me salí de la... o me salí, ¿verdad? Un accidente sin daño es aquel en el que el evento alcanza al paciente pero no le causa ningún daño, ¿sí? Un evento sin daño, por ejemplo, también puede ser, preparé mal las soluciones, pero no la alcancé a administrar, me di cuenta. Cuando me dieron la etiqueta, me di cuenta que ya hay que falló en el sistema, que no le dieron la etiqueta, que no estaba yo haciéndolo, corroborando la etiqueta de la solución con lo que era con el paciente, pero no le alcanzó al paciente porque me alcancé a percatar, ¿sí? Y un accidente sin daño se considera un accidente leve, un accidente sin daño o moderado, ¿sí? Y lo llamamos un accidente grave cuando es ya un evento centinela, en el que alcanza al paciente y le provoca la muerte o alguna discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros administráramos en lugar de una dorixina, una digoxina, ¿creen que le cause algún evento que le pueda causar daño al paciente? Pues claro, porque es un digitálico, ¿sí? La dorixina es un analgésico y la digoxina es un digitálico. Imagínense si yo se lo pongo a un paciente que no está enfermo del corazón, que no es para una falla cardíaca que él tenga, lo que le voy a ocasionar, ¿sí? Si yo luego le administro un cloruro de potasio sin diluir al paciente, pues lo puedo llevar a la muerte, ¿sí? Si yo le administro algún otro medicamento que no vaya, o lo que decíamos en los tiempos quirúrgicos, si se le amputa un pie a un paciente que no, pues lo voy a dejar lesionado para toda su vida, ¿sí? Entonces, los registros y análisis de eventos centinela y eventos adversos o cuasifallas, ¿por qué no se notifican? Pues por la falta de conciencia de que hay un error ocurrido. A nosotros nos da mucho miedo decir o aceptar que hemos cometido un error. Siempre es como que estamos temerosos, híjole, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? No saber cómo documentarlo.
híjole, pero ¿cómo lo escribo que la paciente se me cayó cuando iba se levantó de la cama y iba para el baño y pues ahí se cayó? No, mejor ya no lo pongas. Ya no, porque no sé cómo lo escribiré o cómo le pondré, ¿sí? Miedo al castigo o denuncias. Un evento adverso cuando se notifica o se escribe no es para denunciarlo, no es para castigar, es para ver la oportunidad de mejora. ¿Qué falló? ¿Qué falló ahí y cómo podemos mejorar? Cuando yo me doy cuenta de que he cometido un error, sé que no lo tengo que volver a cometer, sé que hubo algo que falló y que pude haber ocasionado al paciente la muerte, pude haber ocasionado un daño, pude haberle, el aumentó porque el paciente tuvo que quedarse más días hospitalizado para monitorizarlo, para vigilarlo. Entonces sé que hubo una falla en el sistema y sé que le cometí, que hubo un evento en el que pues el paciente tuvo que quedarse más días. ¿Sí? Era lo que hablábamos al principio, ¿sí? Del 62% de los eventos que existen eran prevenibles y no los pudimos prevenir. Entonces, en una siguiente, ya no lo voy a volver a cometer, ¿sí? No es que nada más venga la señorita de calidad o el personal de calidad y me diga, a ver, ¿qué falló? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no lo escribiste? ¿Por qué no lo transcribiste? ¿Por qué lo aplicaste? ¿Sí? Sentirse demasiado ocupado para documentar. Es que tenía tanto trabajo y todavía quieren que lo escriba. O sea, ¿cómo quieren que yo lo haga si todavía tengo bastante trabajo y todavía me están pidiendo que lo haga? Pues quien lo cometió, quien se dio cuenta de que pasó ese error, lo debe documentar. La pérdida de autoestima. Muchas veces también somos muy castigadores. Nosotros, el personal de enfermería, somos muy dados a decir, híjole, es que, ¿te acuerdas que se equivocó? Como si en algún momento nosotros no nos fuéramos a equivocar. Y como en algún momento todos estamos expuestos a diario y a cada momento estamos expuestos a equivocarnos, a cometer algún error. Pero en el momento que le pasa a mi compañera ese momento, tengo toda la semana para decirlo, o pasa un año y todavía estamos diciendo, ¿no? Yo leí un libro en donde decía, en donde nos comentaba que el ser humano es el único que se castiga y se sobrecastiga 1000 veces por lo que se hace. Se castiga hoy por lo que hizo ayer y todavía se acuerda de lo del año pasado y todavía se lo recuerdan sus familiares y se lo recuerdan sus amigos. Y el animal por eso es tan feliz, porque él solo una vez se castiga por lo que hace mal. Y es cierto, ya fíjense bien, es bien cierto, o sea, nosotros todavía nos hacemos y nos hace daño tanto algún error que cometimos y todavía se encargan los demás de estarnos diciendo, y el animal no, él dice una sola vez. Entonces, pues habríamos de ser mejor, así como ellos, ¿no? Hacer nada más una vez y con esa vez voy a tener para tener la experiencia de no volverlo a hacer. Y no estar familiarizado con los mecanismos de notificación, ¿sí? Solo el 5% de los eventos adversos se notifica. Y bueno, en ello va englobado la cultura de seguridad del paciente. El objetivo es medir la cultura de seguridad del paciente para favorecer la toma de decisiones y establecer acciones de mejora continua. ¿Para qué sirve la seguridad del paciente? Como iniciativa y como marco conceptual, la seguridad del paciente sirve para que todos los centros de atención médica establezcan protocolos claros para prever excelentes cuidados del paciente que disminuyan los factores de riesgo a los que estos están expuestos. Entonces, las 8 acciones esenciales son para eso, para disminuir todos los eventos. Si ustedes lo ven y analizamos, todas son prevenibles, todas las podemos prevenir en algún momento, todas, si no tenemos los recursos óptimos, tenemos los recursos necesarios e indispensables para preverlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que preferimos juzgar, preferimos decir es que no tengo, es que no puedo, es que no me dan lo necesario. Pero para identificar a un paciente tengo lo necesario, ¿sí? Una pulsera y un lapicero y el conocimiento, el saber que identifico al paciente. Para una prevención de caídas es orientación al paciente. Para equivocarme en la administración de medicamento es aplicar los correctos. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando estamos implementando las acciones esenciales, estamos cuidándonos a nosotros mismos.
¿sí? Eso es lo que a veces nunca nos damos cuenta. Cuando se emite un documento, cuando se emite un lineamiento, cuando se emite una norma, una guía de práctica clínica, estamos protegiendo al paciente y nos estamos protegiendo a nosotros, a nuestra profesión, a nuestro hacer diario, ¿sí? Este es el cuestionario para la seguridad en la prevención de acciones esenciales, y estas son las acciones esenciales que tenemos que implementar en nuestra hoja de notas de enfermería. ¿Qué acciones esenciales implementé en el paciente? Todas las implementamos, todas las hacemos, porque si no, no estaríamos aquí con una cédula profesional. Pero, ¿qué nos falta? Pues sensibilizarnos un poco más y dejar caer los conocimientos ahí y no estar como diciendo, pues es que no me dan, es que no tengo lo necesario, es que no lo hago, ¿sí? O es que, por ejemplo, ustedes como pasantes de enfermería, pues el personal de base así lo hace, pues yo también así lo voy a hacer, porque es más fácil hacer lo que es más sencillo y sin un protocolo a llevar un protocolo establecido, ¿sí? Y hacer las cosas bien. Pero pues si cada uno a diarios queremos ser diferentes y somos diferentes, pues podemos lograrlo, ¿sí? Bueno, creo que es todo por mi parte. Pues muchas gracias. Le hacemos entrega de su constancia. Muchas gracias.